Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora sea, pero bienvenidos a Zona de Inconfort, un espacio donde nos encanta preguntarnos ideas, preguntas que nos surgen y que muchas veces no las hablamos, no las compartimos. Y con nosotros tenemos a, ¿dónde están mis manos? A Jazz. Mira, Hola, hola a todos. hola. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que muchas veces no le damos la importancia, pero es creo que una de las causas de la depresión, sinceramente. Eh, ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Cómo esto se relaciona con nuestros propósitos o nuestros proyectos de vida? Y finalizaremos con un ejercicio práctico para que comencemos a empezar a buscar esto, ¿no? Mm, una pregunta es, ¿cuándo nos surge a nosotros esta pregunta? ¿Cuándo nos preguntamos sobre el sentido de la vida? Ya. Es un excelente tema porque siento que las personas a veces estamos tan ajetreados en la vida diaria del trabajo, casa, trabajo y casa, o escuela, trabajo y casa, universidad, trabajo y casa, que no nos da el tiempo de preguntarnos y pasan los años y recién como que en algún momento en específico nos va a surgir esa pregunta. Entonces, hay momentos evidentemente en los que surgen y uno de ellos son en los momentos de crisis, ¿no? Hay experiencias como la pérdida de un ser querido, como el haber sentido un fracaso, como una enfermedad que nos llevan o nos conducen a preguntarnos sobre el sentido de la vida en esos específicos momentos. También tenemos los cambios significativos que podrían ser momentos de transición, por ejemplo, cuando sales de colegio, de la universidad y te preguntas ahora qué, o cuando de pronto quieres casarte o tener hijos, o cuando ya te separas, te divorcias, ¿no? Que son momentos bastante fuertes, esenciales en la vida del ser humano, que es ahí también donde surge esta pregunta. También tenemos los momentos de soledad o aislamiento, que a veces no cortamos relaciones con nuestro entorno social, con nuestra red de apoyo y nos aislamos en un solo lugar donde no podemos hablar con nadie, nadie está tan cerca y nos surge ahí todas estas dudas, ¿no? De qué es el sentido de la vida y nos ponemos a pensar en una respuesta más profunda porque estamos ahí divagando entre nuestros pensamientos y nosotros mismos. Y también otro momento en el que surge esta pregunta es el momento de la contemplación de la muerte. Es aquel momento en que somos nosotros conscientes de que vamos a morir y viene esta pregunta y viene a hacernos dudar, ¿no? De, estoy haciendo lo que me gusta, es correcto aquello que estoy haciendo, será que me voy a arrepentir más adelante, o qué puedo hacer cambiar lo que ahora estoy haciendo y no me gusta. Entonces es importante cómo definimos nosotros el sentido de la vida, porque suena como algo súper abstracto, ¿no? Sí, justamente ahí voy a mencionar a dos autores que definen esto. Uno es Víctor Frank, que dice que el sentido de la vida uno lo va construyendo paso a paso y que básicamente son nuestras acciones, nuestras experiencias significativas y la actitud que tomamos frente a un sufrimiento. Bueno, esto lo dijo sobreviviendo a un campo de concentración y aún así él encontraba un sentido a su vida, ¿no? Básicamente él dice que es el significado de su existencia. Muchas veces cuando nosotros nos preguntamos o te preguntamos o preguntamos a las otras personas cuál es el sentido de la vida, responden, ah, son mis hijos o es mi mamá, que es el sentido de mi vida o cosas así. Interpretamos como algo de la sociedad. Justamente Emil Durkheim dice que el sentido de la vida se refleja en las otras personas, en la gente que nos rodea, siendo esto una soledad enorme porque no te estás considerando a ti y tampoco estás diciendo que enfocado a tu crecimiento o a tus objetivos como vida. A raíz de este concepto, ¿cuál sería el significado de la existencia humana? ¿Cuál es el significado de la existencia humana y qué relación tiene con el sentido de la vida? Ya. Primero decir, acotar a lo que dijiste, es que
este sujeto que tú dices que ha definido su sentido de la vida, si te has dado cuenta, ha surgido a raíz de una crisis, ¿no? Como lo mencionabas más antes, de un momento específico que le ha hecho pensar. Entonces sí, pues sí tiene lógica en ese aspecto. Y continuando, me habías preguntado, ¿no? ¿Cuál es el significado de la existencia humana? Para esto, creo que es bien importante ver cuál es el significado de nosotros así como seres humanos y también posterior el propósito y el significado de nuestra vida aparte, y no todo en conjunto, porque ahora que te lo voy a explicar, de pronto lo vas a ver de otra forma. ¿No? Tengo dos perspectivas con las que podemos entender cuál es el sentido de la existencia de un ser humano. Hay uno que es desde la perspectiva biológica, donde nosotros como especie humana somos el resultado y el conjunto y el proceso de años de evolución, ¿no? De donde nos hemos tenido que adaptar y sobrevivir a cada momento que ha ido pasando en el transcurso de la humanidad. Entonces somos el resultado de millones de años de selección natural que a nosotros como seres vivos nos ha permitido adaptarnos, ¿no? Entonces, básicamente se podría decir que nuestra existencia humana es que tiene el objeto, perdón, de la reproducción y la perpetuación de la especie humana, ¿no? Solo desde un sentido biológico. Ahora tenemos también el sentido de la vida desde una perspectiva cósmica, que esta me gusta mucho, porque hay un meme muy gracioso que dice, somos partículas de perejil en este chairo llamado universo. Y somos nosotros como el perejil, que somos una cosa tan chiquita en todo este planeta, en todo este universo, perdón, que hay, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva cósmica, los seres humanos somos una especie diminuta en un universo vasto, ¿no? Que somos una nada comparado con las galaxias, las estrellas, los planetas en la Vía Láctea. Entonces somos como granos de arena en una infinita playa. Imagínate, eso es una cosa diminuta, más pequeña que una pulga se podría decir. Pero nosotros podemos decir, ¿no?, que somos una nada, pero tampoco hay que verlo desde esa perspectiva, porque el ser humano es más complejo de lo que parecemos, ¿no? Porque el ser humano tiene conciencia y esa complejidad que nosotros tenemos a nosotros nos ha hecho diseñar sistemas en los cuales nosotros hemos creado civilizaciones, hemos desarrollado formas de vivencia, hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado, o sea, nosotros como seres humanos desarrollamos pensamientos, emociones. Entonces todo eso nos hace ser especiales a diferencia de otros seres vivos. Y ese, por otra parte, nos llena también como seres humanos, ¿no? Más allá de vernos de entre la nada ante algo tan grande, que nosotros también hemos hecho cosas significativas para seguir existiendo, ¿no?, como seres vivos. ¿Cómo el sentido de la vida conecta con el propósito de la vida? Porque suenan parecidos. De hecho, cuando yo me preguntaba sobre el sentido de la vida, yo lo confundía mucho con el propósito de que uno tiene en su vida, ¿no? Entonces, pero quizás son cosas distintas. Es verdad lo que tú dices y no es normal, creo que nos pasa a todos que confundimos el sentido de la vida con propósitos, porque tú hace rato decías, ¿no? Que el sentido de la vida son mis hijos, mi familia, pero es algo diferente, ¿no? Hay que saber diferenciar entre sentido de la vida y propósito de vida, y ahora vamos a ver que son complementarios, sí, pero más no son iguales. Entonces, empecemos con el sentido de la vida. El sentido de la vida se refiere a la comprensión más amplia de la existencia humana, ¿no? De cuál es la razón, ¿no?, de por qué estamos aquí. Es una búsqueda profunda que básicamente abarca todas estas preguntas que nosotros nos hacemos en esos momentos de crisis que te había mencionado anteriormente, ¿no? Ahí es que surgen estas preguntas donde nosotros intentamos buscar respuestas para entender el sentido de la vida. Entonces podemos entender el sentido de la vida como ese concepto más amplio y filosófico que busca responder preguntas sobre la existencia humana, ¿no? Pero ¿qué tipo de preguntas tú me dirás, no? Una pregunta puede ser,
¿Por qué existimos, no? ¿Por qué los seres humanos estamos aquí en la Tierra, no? O sea, también podemos preguntarnos, ¿es el amor, el trabajo o la religión lo que le da sentido a nuestra vida? Entonces, en esos momentos de crisis nos llegan todas estas dudas a la cabeza y muchas veces, como decíamos, no lo hablamos con nadie, entonces estamos perdidos y no sabemos al final cuál es, ¿no? Entonces, básicamente el sentido de la vida es eso más, es esa búsqueda de respuestas a ese algo grande a lo que nosotros pertenecemos. Ahora, por otro lado, tenemos el propósito de la vida, ¿no? Esto ya es en cierta forma más específico y se refiere al conjunto de metas que nosotros tenemos, ¿no? Que nos proponemos y que trazan en cierta forma nuestra vida. Esto llegaría a ser ya más objetivo, ¿no? Entonces ahí ya estaría, como tú dices, ¿no? ¿No? El sentido de mi vida son los hijos, ¿no? Es el propósito de tu vida, ver crecer a tus hijos, sostener a tus hijos y hacer cierto tipo de pasos para que tus hijos crezcan, ¿no? Pero el sentido de la vida sería el amor, como se podría decir, que es para ti, lo que representa por, por todo eso que te da tu hijo, ¿no? El actuar por esa persona es el amor, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto, el propósito de la vida son metas, se puede entender como pasos más concretos, mientras que el sentido de la vida son preguntas en las que buscamos respuestas, ¿no? Y podríamos decir que igual el sentido de la vida es lo macro y como el objetivo grande, y el propósito de la vida es lo micro que nos lleva a ese espacio grande. A veces se confunde esto con lo que es el proyecto de vida, pero que no es igual, pero parte de. Entonces, que sería interesante, igual que sepamos qué es el proyecto de la vida, porque a veces las personas, como había dicho en principio, no sabemos qué estamos haciendo más que trabajar y trabajar y trabajar y ya, y no nos planificamos, no nos proponemos nada, y pasa el tiempo y a veces decimos no he logrado nada, pero es precisamente porque a veces no sabemos estos temas, ¿no? De qué es un proyecto de vida. Sí, justamente definiste muy bien cuál es la relación y cuál es la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de la vida, pero también dentro de estos términos se habla mucho sobre el proyecto de vida. El proyecto de vida es una herramienta práctica para, bueno, donde trazas planes para cumplir tu propósito. Entonces, por ejemplo, ¿no? A nosotros emocionalmente nos gusta ayudar a la gente a encontrarse en este podcast, pongamos el ejemplo, nos gusta que la gente, nuestro objetivo es que la gente se pueda encontrar en distintas áreas, en distintos temas que les cause a ellos esta reflexión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ese es nuestro propósito. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo el podcast, estamos preparando cada capítulo, al preparar cada capítulo leemos, investigamos, que hasta nosotras mismas estamos creciendo de manera personal, y este sería nuestro proyecto de vida. ¿Qué estamos haciendo como trabajadoras sociales para socializar estos temas, ¿no? Y ayudar a esta gente con estas reflexiones? Pero encontrar el propósito de vida también trae un trabajo arduo, que este trabajo arduo involucra tres ingredientes principales, que son el método, el sacrificio y la disciplina. Estos tres ingredientes pueden acercarnos a vivir una vida con sentido. Entonces, más allá de las ganas que tengamos de hacer algo o no, que las ganas se consideran con algo que yo quiero hacer, pero pocas personas tienen, o sea, yo quiero hacer esto y tengo ganas, lo voy a impulsar. Entonces, esa sería la relación más perfecta entre tu propósito y las ganas. Pero a esto se suma la necesidad, que también tengo necesidad, por eso trabajo. Pero no necesariamente voy a trabajar en algo que a mí me gusta. Pero para encontrar nuestro propósito de vida necesitamos estos tres ingredientes que te mencionaba, que es el método, el sacrificio y la disciplina. ¿Ya? Ahora, hay el budismo. El budismo dice que el camino a la felicidad justamente es la disciplina. Ponerle tiempo, energía y pasión a algo que quieres lograr y que quieres alcanzar en la vida, para que la vida tenga sentido y sea una vida con gracia. Entonces, a comparación de que normalmente es una vida
desgracia, pero necesariamente al decir una vida en desgracia significa que tú no le estás encontrando un sentido a tu vida. A largo plazo, esto causa una tristeza. Cuando no se logra esto, genera una tristeza profunda, que esto puede llevar a la depresión cuando no encontramos nuestro propósito, cuando buscamos o no sabemos por qué estamos haciendo eso. También el tema de la sociedad, de que tal vez yo quiero estudiar trabajo social, pero dicen que, no sé, en la carrera no hay trabajo, dicen que te pagan poco y tus padres, la sociedad no te apoya porque ahorita está de moda ser ingeniero informático, ser ingeniero petrolero y quieren que estudies petrolera y te metes a eso. Entonces no es realmente tu sentido de la vida el hacer lo que o estudiar lo que te está gustando. Los japoneses tienen una herramienta para encontrar su propósito de vida que se llama el Ikai. Yo me acordé de esto Ikigai, perdón. Yo me acordé de esto porque yo vi la película del Kung Fu Panda, no sé si la viste, de encontrarse internamente. Ellos dicen que tú puedes encontrar tu propósito de vida si tú te encuentras, te conoces y tienes ese autoconocimiento. Iki significa vida y Gai valor, entonces le encuentras el valor a la vida. Para ellos cada persona tiene su propio Ikigai y encontrarlo requiere de una búsqueda de interior profunda, una búsqueda que llega al autoconocimiento justamente, pero lleva al autoconocimiento en 4 áreas. Una de estas es, ¿en qué sos bueno? ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Y qué es lo que tú puedes ofrecer al mundo? Básicamente eso es lo que nosotros conocemos como la misión, la pasión y la vocación que va enlazada con la profesión que tenemos. Cuando nosotros buscamos un mínimo equilibrio en esto, es que nuestra vida está encontrándose o nuestra vida está teniendo un sentido. Y ahí encontramos nuestro sentido de vida. Me parece súper interesante esto del Ikigai, que es una teoría oriental, ¿no? Que yo la había visto más antes y siento que tiene mucha lógica porque a veces creemos, ¿no? Que nosotros tenemos sueños inalcanzables o que tenemos sueños que no nos van a generar todo ese aporte, o sea, todo ese, ¿cómo se puede decir? Todo el dinero que nosotros necesitamos, ¿no? Pero ver este sentido de la vida desde el Ikigai nos ayuda con esas preguntas que tú dices a tratar de conseguir algún término medio que no nos separe de nuestros sueños ni que nos limite tanto en la economía. Entonces siento que es bastante interesante, es muy buenísimo este tema del Ikigai, que me parece Sí, bonito, bonito. sí, es Dale, muy dale. complejo. Lograr el equilibrio en estas 4 áreas es complejo, pero también ahora, al final, vamos a hacer un ejercicio práctico para poder iniciar en eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido de la vida de forma hegemónica para las sociedades? Te voy a dar unos ejemplos para esto y quiero asociarlo con aquello que tú me habías dicho hace rato, pero primero empecemos por esta parte, ¿no? Ahorita, digamos, si yo le pregunto a una persona cuál es el sentido de la vida, no sabe qué responder porque no, de pronto no se ha puesto a pensar, pero eh, aunque no nos hayamos puesto a pensar, hay como una especie de perpetuación del sentido de la vida que se ha ido construyendo previamente, ¿no? Y que eso ha ido con los años y está hasta la actualidad presente, ¿no? Entonces, son como que sentidos de la vida hegemónicos que se conocen aquí, se conocen en muchas otras partes del mundo, que sabemos que existen, pero llega un momento con todas las cosas que tenemos que hacer, no le damos la importancia o nos sometemos directamente a ella y no nos ponemos a pensar o hacer un análisis crítico de si esto es lo que me gusta, si es por aquí por donde quiero ir. Uno de esos sentidos de la vida hegemónico, perdón, son las sociedades religiosas, ¿no? En muchas sociedades la religión ofrece un marco referencial sobre el sentido de la vida, que básicamente enfatiza la sumisión ante un ser divino o la búsqueda, perdón, de la salvación, ¿no? Entonces, esto lo hemos ido viendo desde tiempos atrás y va a seguir perdurando, ¿no? Entonces, se considera como un sentido de la vida hegemónico que lo sabe tu abuela, la abuela de tu abuela, porque es de mucho tiempo atrás y que está de forma intrínseca con nosotros siempre.
las sociedades capitalistas. Aquí quiero hacer referencia a eso que tú me decías, de que estudia trabajo social, que de pronto no hay trabajo, que pagan muy poquito, a diferencia de ingeniería en sistemas, que ahora mucho más que antes va a generar mucho más, ¿no? Por el tema de la tecnología y el avance y lo que puede lo que tú puedes obtener de ella a nivel monetario. Y en sociedades capitalistas, la capitalista, perdón, ha promovido una visión de éxito individual, ¿no? Basado en la acumulación de riquezas y el consumismo, sugiriendo que el sentido de la vida se encuentra en el progreso y en el bienestar económico. Entonces, cuando tú me dices, ¿no?, que trabajo social no da y que ingeniería en sistemas sí, sí, de pronto sí es verdad, obvio que te va a dar más, ¿no? Pero desde esta perspectiva capitalista, obvio que te va a generar, ¿no? Y entonces, para quien le guste este sistema, esta visión hegemónica del sentido de la vida, es aceptable, solo nos queda respetar, ¿no? Decisión de cada uno también. Entonces, también tenemos, por otra parte, las sociedades totalitarias, que también ha sido algo hegemónico. Por ejemplo, hay regímenes totalitarios que han impuesto ideologías oficiales que definen el sentido de la vida visto desde los objetivos de un Estado, ¿no? Con el plan o el objetivo de mantenerse en el poder, ¿no? Para conseguir objetivos a nivel de Estado, obviando los objetivos individuales o colectivos. Entonces, a eso se llaman sociedades totalitaristas. Pero estas visiones hegemónicas, como les había dicho, tienen sus contras también, porque si bien están listas ya como servidas en plato, considero que tienen cosas negativas, ¿no? Y algunas cosas negativas que tienen, por ejemplo, son limitantes, ¿no? Entonces, al imponer una única visión del mundo, estas hegemonías pueden llegar a restringir la libertad individual, ¿no? Y pueden llegar a ponerle, no sé, a que no haya la diversidad de pensamiento de cada persona, ¿no? Que no haya esa libertad, ¿no? También estas formas, estas visiones son manipuladoras, ¿no? Las visiones hegemónicas a menudo usan ideologías para poder manipular a las masas y mantenerse en el poder. Entonces hay que ver también del por qué están esas cosas y cuáles son las cosas negativas. También son excluyentes. Las hegemonías tienden a favorecer en mayor medida los intereses de ciertos grupos en específico, ¿no? Y estos son los que van a ir oprimiendo después a los demás. Esas son las causas negativas de sentidos hegemónicos de la vida que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo y que se van a seguir perpetuando. Y la idea no es que tú no te adaptes a estas. Si tú quieres, lo puedes hacer. Pero lo ideal es cuestionarnos si de verdad es eso es lo que queremos en nuestra vida. Si nos gusta, maravilloso, claro. Pero si no, también tienes la libertad de poder hacer otra cosa, porque sí se puede. No es que estamos encasillados en una sola cosa y estamos ahí, ¿no? Podemos hacer otras cosas, ¿no? Porque ahora estamos en un mundo más diverso, con mayores o diferentes concepciones que antes no veíamos. La búsqueda de un sentido de vida más personal, más auténtico, ¿no? Claro. Como dice este meme, escuchamos, pero no juzgamos. Entonces sí, hay que aplicar eso. Sí. Sí, justamente. ¿Las experiencias le dan sentido a la vida? Sí, definitivamente sí. Pero hay que saber qué tipo de experiencias. En esta parte en especial quiero resaltar que yo he recabado esta información de Roxana Kramer, que es muy conocida ya por Argentina y tiene muy buenos videos, ¿no? Y ella habla, ¿no?, de las experiencias y cómo hay experiencias que sí le dan sentido a tu vida y hay otras que no, pero hay que saber distinguirlas, ¿no? Para eso tenemos que hablar del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo básicamente nos dice que el placer es el único fin y fundamento de la vida, ¿no? Sentir placer todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Pero esto tiene también su aspecto negativo. ¿Qué implica sentir placer todo el tiempo? Puede ser peligroso también. Este tema del hedonismo nos hace entender que hay placeres que son transitorios, que son fugaces, que son inmediatos
Y ese tipo de placeres no necesariamente le van a dar el sentido de vida que nosotros quisiéramos, porque al nosotros obtener placeres inmediatos, instantáneos, no van más allá de ese momento, no van como a largo plazo, ¿no? Entonces, algunos de esos placeres inmediatos pueden ser como, por ejemplo, oler el chocolate, ir a la tienda y comprarte uno y comértelo ese cacho. Pero ahí murió. No es más que eso, ¿no? Que la satisfacción inmediata de ese gusto que tenías, ¿no? Comer una torta, ver Netflix, comprar algo material, no sé, comprar ropa, no sé, un celular, algo que tú querías hace mucho tiempo, ya vas a estar feliz, pero la felicidad va a ser así, milisegundos, ¿no? Solo por lo que dure ese tiempo. O esto de las relaciones casuales también, ¿no? Que generan placer, pero es momentáneo y llegado un momento no te satisfacen como tú quisieras, ¿no? En cambio, también hay otro tipo de experiencias que sí llegan a darle sentido a la vida. Hay estudios que dicen que el ser humano se llena más cuando las experiencias tienen que ser trabajadas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Con experiencias que no te brinden placer inmediato, como el chocolate, comprar cosas, ¿no? Entonces, estas experiencias pueden ser como, por ejemplo, ponte tú unas clases de salsa, leer un libro, actividades de crecimiento personal, viajes complejos. ¿Por qué? Porque supuestamente el ser humano necesita ese estrés inicial de saber que algo no sabe, que algo tiene que tener su proceso para aprender y que después de aprenderlo o sea, de aprender todo eso, vas a tener al final una satisfacción más duradera que las instantáneas que habíamos visto hace rato. Entonces el ser humano se siente más lleno, se siente más satisfecho con ese tipo de experiencias que nos hacen trabajar más, se podría decir, físicamente, mentalmente, ¿no? Y nos ofrecen resultados a largo plazo más satisfactorios. Hay una frase del Principito que va muy de acuerdo con esto que te digo, que dice, el tiempo y el esfuerzo es lo que le da valor a tu rosa. Que te regalen rosa no es igual a que tú la vayas haciendo crecer poco a poquito, que tú no le hayas dedicado, qué sé yo, a hablarle a tu rosa, a hacer muchas cosas, a pasar tiempo con ella, a darle amor, no es igual que te den una rosa ya crecida, ¿no? Muchas veces nosotros vivimos con la idea de que trabajo y tengo dinero y que el dinero que tengo es para eso, para gastarlo, ¿no? Que me compro tal cosa y tal cosa, ¿por qué? Porque para eso trabajo y ya te las compras, pero llega un momento, no te satisfacen como lo pensabas y te quedas ahí igual otra vez. En cambio, si tú de pronto inviertes dinero en una salida con tus amigos, en ir a escalar la montaña, donde implica un proceso más largo de conseguir esa satisfacción, te va a generar mayor placer. Algo que también pasó con esto es que las empresas, esto que te hablaba del modelo hegemónico economista, se ha dado cuenta de eso, de que ya no basta con vender productos, ¿no? Que te den con objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que la gente ahora busca también son experiencias y por eso ahora han surgido un montón de tours, que tal lugar con tu grupo de amigos, que tantos días, o estos grupos de detox digital por 10 días, esto de las comidas sensoriales, ¿no? Que ya no solo es ir a comer tu comida rápida, sino es ir a sentir, Claro. porque parte de también de las experiencias es hacer el uso de los 5 sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Y que entran por, ya sabes, el tacto, el oído, el gusto, por todo eso que ya han identificado, ¿no? Todo este mercado económico que ya se está enfocando más en resaltar, en vender y que nosotros consumamos experiencias más que objetos. Igual en lo Entonces eso me emocional, parece ¿no? alucinante. En lo emocional, en conectar eso, todas esas experiencias, Claro. en grabar, en no sé, que se queden permanentes, sí, tienes razón. Sí, pues porque yo ahora me pregunto, ¿no? Yo, ya te cuento que yo un día estaba revisando mi celular como siempre y lo único que yo tengo, veo mi galería de fotos y lo único que tengo es fotos, ni siquiera de mí, tengo fotos de todas las veces que he ido a comer con mis amigos y amigas.
tengo fotos de la comida, fotos de mí con mis amigos, y yo me pongo a pensar y digo, y no son una, son varias veces de tantos años, y si no es comida, es alguna actividad que hemos hecho juntos, alguna pijamada que hemos hecho juntos, y digo, wow, o sea, esto es mi vida, lo que está en mi celular, lo que estoy viendo en mi celular, esto es para mi felicidad, esto es mi vida, porque estas experiencias que yo he ido viendo son las que hasta ahora están en mi cerebro grabadas, ¿no? Ha habido algún momento que yo me compro, he tenido mi momento de comprar mi ropa que ahora ni me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuánto le he disfrutado, seguro le habría disfrutado en su momento, pero ya ha pasado tiempo, pero todas estas experiencias que he ido acumulando están más grabadas en mi cerebro que todo lo que me he comprado. Entonces hay que empezar a ver el sentido de la vida también desde ese aspecto, ¿no? No que todo es consumismo, no que todo es satisfacción inmediata, ¿no? ¿Has visto también estos videos que me hace acordar de que los hombres supuestamente prefieren a las mujeres difíciles? y ahora con esto que veo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque conseguir una mujer difícil implica hacer más esfuerzo. Y yo, sí. wow, el ser humano es sorprendente. Sí. Ya nos gustaría ahora que nos pudieras explicar cómo nosotros podemos buscar nuestro sentido de la vida, que creo que es esencial, que a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces tenemos una idea y no hay quien nos valide y nos diga, puedes empezar así o puedes hacerlo de esta forma, no sé. Sí, luego de ya ver lo que implica el sentido de vida, el propósito de la vida, nuestro proyecto de vida, y también considerando esta herramienta que utilizan los japoneses del Ikigai, para encontrar en estas 4 áreas, vamos vamos a tomar como ejemplo un ejercicio de una psicóloga, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ella indica que en un libro, en un journal o en un diario que normalmente escribimos, que contamos o en el blog de notas donde contemos nosotros y escribamos las cosas que nos pasan o las tareas que tenemos pendientes, escribamos y nos respondamos una cantidad de preguntas que justamente están enfocadas a estas áreas y cuando las respondamos conectemos estas preguntas, ¿ya? Entonces empecemos a ver. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿en qué momento sientes que disfrutas más haciendo algo? Y esto es para que se respondan cada uno, ¿no? ¿En qué momento sientes que disfrutas al máximo haciendo algo? Otra pregunta, ¿cuál es esa actividad que haces y se te pasa el tiempo rápido? Sientes que el tiempo se pasó rápido y no te diste ni cuenta. Eso lo que respondas es lo que tú amas hacer. Vamos con el otra área. ¿Qué cosas se te dan hacer bien? ¿Qué cosas se te dan? ¿Qué cosas resultan para ti hacer de manera fácil? Que cuando te dicen, ¿cómo lo haces? No, si esto es fácil y para otras personas quizás es complicado. ¿Qué son esas cosas? Eh, ese es tu talento, esa es tu habilidad que tienes. Vamos con otra pregunta. Mm, para hacerlo, viendo el mundo ya, el mundo en global, tu zona, el barrio donde vives, ¿qué problemas percibes que hay ahí y qué tú ofreces para solucionar este problema? ¿Qué podrías hacer tú de manera principal, global, desde tu talento que tienes, ¿no? ¿Y qué necesitaría la gente de ti? Y justamente esto va enfocada a lo que podría ser tu profesión, ¿ya? Y ahora la última pregunta, ¿por qué cosas crees que te deberían pagar? ¿Qué cosas de las que haces crees que podrían ser remuneradas? Esto nos permite sostener el trabajo y la actividad que vayamos a hacer, que sea de manera sostenible, que sea un trabajo que vayas a desarrollar. Dedicarle un tiempo a hacer algo, ¿no? No sé, ¿qué te parece esa actividad práctica? Ahí estabas Me tal vez parece respondiendo en la importante. mente. Me parece importante porque a veces juega mucho, ¿no? Esto de papel de la baja autoestima, que a veces pensamos que no podemos hacer nada. Y como tú dices, ¿no? A veces se nos da de forma natural que yo sí soy buena en algo y veo que mi otra compañera me dice, ay, eres buena en algo y a mí no me sale ni por si acaso, ¿no?
Entonces, considero que es bueno también entablar este tipo de conversaciones con nuestros amigos. A veces, con unos amigos hice una prueba, no sé si has visto que hay un test de 36 preguntas para enamorar a alguien, que se enamoran supuestamente. El punto es que yo lo he aplicado eso con un amigo y una amiga, entre los tres. y, y no nos hemos enamorado, pero sí siento que hemos reforzado lazos. Y había una pregunta bien interesante que decía, ¿puedes describir a la otra persona como tú ves esa persona? Y esa ha sido una pregunta muy llamativa porque yo veo a la persona de una forma que ella no se da cuenta que es. Y esa persona me ve a mí de una forma en la que yo no me doy cuenta que soy y hasta me sorprende porque me dice, tú eres así, así yo, ¿en serio? O sea, como me decían, no, que tú eres más valiente, más arriesgada en algunas cosas. Y yo, ¿en serio? Y no me había dado cuenta. ¿No? Y tenía otra amiga que es buenísima en hacer ciertas cosas y ella pensaba que no lo hacía bien. Entonces, es bien importante entablar estas cosas y como tú dices, no darnos cuenta de qué es lo que nos gusta y generar con esto algo, ¿no? Sí, tiene que darse cuenta Sí, igual que el Ikigai trata de encontrar estas 4 áreas que había mencionado, que es la vocación, la pasión, la misión y la profesión, en uno mismo, en el autoconocimiento, ¿ya? Y que también muchas personas dicen, no, pero si, pucha, yo hubiera querido estudiar para ser profesora, tal vez no es tarde para empezar a buscar tu sentido de vida, que no necesariamente es otra persona el sentido de la vida, sino que va involucrado a ti mismo, que no es tarde y que incluso una persona que tal vez ahorita tú, por ejemplo, estás trabajando en un lugar y estás utilizando medio tiempo para enfocarte a lo que en realidad sientes que era tu sentido de vida, tu propósito de vida. Y que pueden empezar así con medio tiempo. Y de vez en cuando preguntarse, volverse a preguntar estas preguntas enfocadas en estas 4 áreas. Ahora quiero ir con otro ejercicio práctico, ¿ya? Que igual este va ya, enfocado al propósito. Este tiene 3 pasos. Y el primer paso es igual, imagínate, Nela, igual imagínense en su casa, vayan haciendo el ejercicio. Y el primer paso es la visualización guiada, que es como cierras los ojos, recuerda un momento en el que te sentiste plenamente feliz y en ese momento, y ahí va enlazado con las experiencias de las que hablábamos, ¿no ve? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Con quién estabas? ¿Qué valores estaban presentes? Cuando los recuerdes, trata de escribirlos. Esto te ayudará a identificar lo que realmente fue importante o es importante para ti. Justamente, como te digo, ahí va el tema de las experiencias, porque ahí vemos y recordamos cosas que tal vez donde, pucha, ahí me sentí más feliz. Y hay veces ahí que en los momentos donde estás más plena, estás disfrutando, te olvidas hasta de sacar fotos, porque eso es lo último que te uh-huh. acuerdas. Entonces, Sí. quizás no, pero se vuelve inolvidable. Entonces, quizás mantengamos ese recuerdo. Y el segundo paso es los 5 porqués. Si eliges algo que sientes que es importante para ti, te preguntas 5 veces el por qué. Y en cada respuesta, que tiene que ser distinta, el por qué se va profundizando. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero ser maestra. ¿Por qué? Porque quiero enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque creo que la educación transforma vidas. ¿Por qué? Y así. Entonces, en cada por qué vas encontrándole de verdad el motivo a eso y el sentido a esa acción o a esa vocación, a esa pasión que quieres llegar a cumplir. Y el tercer paso es la acción pequeña, que justamente es lo que también les decía, que vayan empezando de poco en poco. Piensa en algo pequeño que puedas hacer en esta semana para ir alineando tu vida con ese sentido y luego en otra cosa que aumente eso, no sé, puede ser a la próxima semana, al próximo mes, pero la cuestión es empezar, ya sea en medio tiempo o algo así. Justamente yo creo que una de nuestras experiencias es este proyecto que tenemos, este podcast. Ambos somos trabajadoras sociales, quizás en distintas, porque creemos que ese es nuestro propósito, nuestro sentido y sentimos que tenemos vocación para esto,
pero quizás las circunstancias de la vida no nos da tomar un rol en esta sociedad para poder mostrar eso. Entonces, como iniciativa estamos buscando nosotros nuestro rol para compartir este tema y para ir desarrollando este propósito de vida que tenemos, que va, este es nuestro proyecto. Entonces, creo que eso igual nos ayuda a hacer y eso es un ejemplo, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Nela? ¿Qué dices de estos 3 pasos? Es esencial, es como que, ¿te acuerdas de que los niños a cierta edad, como los 3, 4 años, están en esa etapa de que, mamá, ¿por qué es esto? Y dices, no, es por esto, pero ¿por qué? Y tú te desesperas porque no sabes cómo responder, ¿no? Entonces, siento que es igual, ¿no? Ya, me gusta ser maestra, sí, pero ¿por qué? Y llega un momento en el que nos vemos obligados a tener que buscar una respuesta diferente a la que habíamos planeado, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta de que hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Y ahí eso, como tú dices, Una no, quiero ser respuesta maestra ya, fundamentada, una claro, ¿no? respuesta Que que de esté bien pronto fundamentada. sí, que tiene que ser una respuesta fundamentada, que le va a dar sentido, ¿no? Eso, ¿no? Porque ser maestra va a ser el propósito y no sé, colaborar a las personas con que tengan acceso a educación de forma gratuita, que va a satisfacerte internamente, ya va a ser el propósito, porque te va a traer esa paz que de pronto no lo vas a generar con otra cosa, ¿no? Entonces Sí, es importante hacernos este tipo de preguntas, analizar el porqué del porqué del porqué y sí, atreverse a hacer cosas. Siento que a veces los seres humanos ya nos acomodamos a estas estructuras, a estos sentidos de la vida hegemónicos, ya. Terminamos de estudiar, terminamos la carrera, nos casamos, tenemos hijos, estamos ahí, crecen y ya. Y llega un momento en el que ya somos nosotros y a veces eso pasa cuando tenemos 40 y 50 y recién nos llega esa idea de que yo hubiera querido hacer esto. Y pasa muchas veces que algunas personas a los 40 y 50 y dicen, quisiera haber estudiado otra cosa, porque esto que he estudiado lo he estudiado por el tema económico, pero esto que me gusta, era esto, digamos, ¿no? no, será que de pronto me llena y empiezan a querer buscar, ¿no? Y si estudio ahora que tengo el tiempo, y si lo hago, pero también está ese factor que te detiene que dice, pero ya tengo 40 y o 50 y se sienten tan mal al pensar que no pueden, Sí, cuando esas personas son las que están logrando, están trabajando por hacer algo, ¿no? Y tú ves en las universidades, hay personas de 60, 70, de 80, que están buscando también sentirse realizados de alguna forma. Entonces, es bien importante no tenerle el miedo a querer cumplir eso que tú quieres, a dudar, ¿no? A dudar de que, ya he crecido en una familia tal, con valores tal, con ejemplos tradicionales, y yo he hecho todo lo que mi familia ha hecho, y no tenerle el miedo a afrontar todos esos significados de la vida que te dan la sociedad, sino el que tú realmente quieres, ¿no? O como hay alguna, no sé si has visto un tiempo, había en Cochabamba una abuelita, una adulta mayor que era rockera, sus 61 y se la pasa toda la vida trabajando y recién a esa edad como que ha empezado a ir a todos los conciertos de rock y decía, viva el rock, así en el mercado trabajando, pero le dejaba a su esposo trabajando y ella se iba, porque de verdad no podía hacer eso antes y lo ha llegado a hacer a esa edad, pero creo que lo importante es que lo ha hecho. creo Entonces, que hay algo que igual hacemos y que obviamente la sociedad y todo este tema influye en esto, que es idealizar las etapas de la vida. Por ejemplo, nosotros decimos, cuando salimos de la universidad, voy a trabajar de mi profesión. Y, y cuando no pasa eso, porque esto pasa cuando idealizas algo, tienes unas sí. expectativas y no se cumplen, te frustras, entras en una tristeza profunda que se asocia con la depresión y muchas veces se frustran, se deprimen e incluso ya no tienen, o sea, al no encontrar el sentido de la vida, muchas personas optan por quitarse la vida. Entonces, creo que el tema de idealizar eso hace que tengamos baja tolerancia a la frustración, igual que cuando no suceda eso, eh, tengamos otras alternativas. Y creo que el proyecto de vida, como es la herramienta, nos ayuda a generar otras opciones.
Y no siempre esperar eso, porque puede ser que no suceda, pero eso no quiere decir que tu vida no tenga sentido o que no tengas ese objetivo, ese propósito, que no lo puedas cumplir. Lo puedes cumplir desde otra área, desde uno cuando estudia adquiere conocimientos y básicamente la inteligencia es resolver los problemas. Hay que utilizar estas herramientas que tenemos, que ya las hemos adquirido, para encontrar nuestro sentido de vida, pero no llegar a la depresión. Obviamente sé que esto es complicado decirlo y tal vez no es tan fácil decir no tengan depresión, pero no sientan que no hay sentido, que la vida no tiene sentido. Claro, no es verdad eso que tú dices. Actualmente por la situación económica hay muchos jóvenes que han estudiado miles de cosas, han hecho posgrados, han hecho sus pregas, todo, y llega un momento el campo profesional, el campo de trabajo está saturadísimo, que se ven obligados a hacer otras cosas o se pueden desvincular también de todo ese camino. Pero lo importante, o sea, en lo posible, en la medida de lo posible, hacer algo que sea relacionado, ¿no? Con lo que tú hayas Sí. estudiado. No Y traten también, de ¿no? idealizar de las cosas, que no traten de idealizar las cosas, de decir, esto va a ser perfecto, va a salir así, voy a hacer así, porque uno tiene expectativas y a veces no se pueden llegar a cumplir. También está por la otra parte de la otra persona que siempre, nunca falten y que dice, he estudiado esto y estoy trabajando de esto, ¿no? Entonces hay que aprender también nosotros a respetar y entender el por qué está pasando eso. No es que a veces uno sea flojo, sino es que a veces no se dan las condiciones para poder llegar a ese objetivo que tú tenías planeado, ¿no? Y que es respetable que tú estés sobreviviendo como tú puedas, es respetable porque lo estás haciendo tú y el logro, el esfuerzo y la lucha que tú le estás poniendo es lo que realmente importa, más allá de lo que diga la gente, más allá del miedo a la crítica de los demás. Entonces creo que eso es importante también resaltar. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado, ha sido un tema importante, creo que es un tema que muchas personas no nos ponemos a pensar por el día a día, por esas visiones que tenemos de trabajo y todo, y hay que ponernos a pensar, porque si no te pones a pensar ahora, lo vas a llegar a pensar después, y después tal vez de pronto no sabemos cómo va a estar tu situación, pero es mejor ya darle importancia a estos temas de crecimiento personal, como habíamos dicho, ¿no? Que al final de cuentas nos van a generar ese placer más satisfactorio para cuando ya nos toque ir a otro mundo. Entonces hay que afrontar, seguir adelante y no tener miedo prácticamente. Creo que eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho, el que dirán, cómo nos ven los demás, cuando realmente hay esa frase que dicen, realmente a nadie le importas, ¿no? Puedes estar haciendo una cosa y te puedes sentir como que, no, tengo vergüenza, y en un momento la otra persona te ve y sí se entera un ratito, pero después anda en su vida también enfocada y no era tan complejo como tú lo veías. Entonces, sí. Esperemos que te haya gustado, les haya gustado este capítulo, que reflexionen sobre su vida, de qué sentido de la vida quieren, si se quedan ahí en lo hegemónico o complementan o pueden ser un mix de lo hegemónico con lo nuevo o algo diferente. Ya eso es ya libertad de cada uno de qué es lo que quiere, ¿no? Pueden haber muchos sentidos de la vida o simplemente no puede haber ninguno y vivir como tú quieras. Vivimos en un mundo libre en el que tú eres libre de elegir todo eso y que no te puede nadie cortar las alas. Eso Sí. ya. Gracias por acompañarnos en este episodio reflexivo y nos encantaría, bueno, saber, ¿no? Que también ustedes piensan sobre esto, realmente era el sentido de la vida lo que ustedes pensaban. Están construyendo su proyecto de vida, a ver si nos pueden escribir ahí algunos comentarios, comentar y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Siempre me equivoco.